¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de la Academia Grupo Villarreal. El tema del día de hoy es Mesopotamia, ¿no? Entonces les saluda el profesor Arturo Bellodas y vamos a empezar de una vez a estudiar el tema de Mesopotamia. A ver, Mesopotamia, ¿ya? Va a ser una región que se va a ubicar en el cercano oriente del Asia y hace 5000 años antes de Cristo va a cobrar importancia. ¿Y por qué va a cobrar importancia? Porque esta región estaba ubicada en una zona muy interesante. Va a estar ubicada en el medio de dos ríos. Al norte va a estar el río Tigris y al sur va a estar el río Éufrates. Entonces, los pueblos que en aquella época, pues, existieron, se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Es más, justamente esto tiene que ver y esto se relaciona con el aspecto del neolítico, ¿correcto? El aspecto del neolítico, ¿no? Entonces, pues los primeros pueblos que llegaron interesados por su magnífica ubicación a la Mesopotamia fueron los sumerios. Los sumerios llegaron a Mesopotamia, les pareció interesante la ubicación, ¿ya? Y entonces empezaron pues a establecerse ahí. Profesor, una pregunta sencilla, ¿no? Los sumerios, ¿qué cosa construyeron? Las ciudades de Mesopotamia, ¿no? Ciudades como Ur, ciudades como Uruk, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur, ¿ya? Los sumerios, por si acaso, se dedicaban a la agricultura y la ganadería, pero dentro de este grupo de sumerios va a surgir una élite de sacerdotes que van a lograr tomar el poder en cada ciudad sumeria. Estos sacerdotes van a representar al Estado. Entonces vamos a ver que en Sumeria, en Mesopotamia, va a nacer el Estado. Enfoquémonos entonces en el asunto. En cada ciudad sumeria, ¿me entiendes? Va a gobernar un rey sacerdote llamado Patesí. Si cada ciudad sumeria va a tener su propio rey sacerdote, entonces, estas ciudades, pues pasaron a ser ciudades-estado. ¿Por qué ciudades-estado? Porque cada ciudad tuvo su propio estado, cada ciudad tuvo su propio gobierno. Entonces, acá hay dos cosas importantes. Número uno, ¿dónde nació el estado? En las ciudades sumerias, en Mesopotamia, hace aproximadamente, pues, 4000 años antes de Cristo. Y número dos, ¿sí? ¿Cómo se organizaron políticamente los sumerios en Mesopotamia? Se organizaron, por si acaso, en ciudades-estado. ¿Cómo se llamaban los sacerdotes que gobernaron en cada ciudad-estado? Patesí. ¿Me entiendes? ¿Qué tipo de estado dirigieron los sacerdotes? Un estado teocrático. ¿Desde dónde gobernaron esos sacerdotes? Desde este tipo de arquitecturas escalonadas llamadas sigurats. Los sigurats se encontraban en el centro de cada ciudad sumeria y desde ahí los sacerdotes ejercían el poder al resto de sumerios y les cobraban los impuestos por si acaso. Profesor, una consulta sencilla. Todo marchaba bien en Mesopotamia, los sumerios prosperaban, pero justamente pues aparecieron los acadios. Y los acadios van a terminar conquistando a los sumerios y van a hacer la unificación en Mesopotamia. Acá aparece un personaje que ya ha venido en los exámenes de admisión, Sargón I. Sargón I va a fundar el Imperio Acadio y el Imperio Acadio va a ser el primer imperio que nazca en Mesopotamia. El Imperio Acadio va a unificar Mesopotamia, pero el Imperio Acadio no solamente va a ser el primer imperio que nazca en Mesopotamia, sino también va a ser el primer imperio de la humanidad, por si acaso. ¿Correcto? ¿Ya? En el año 2021, la Universidad Federico Villarreal preguntó en un examen de admisión, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quiénes fundaron el primer imperio de la humanidad? Los acadios. ¿Qué personaje fundó el Imperio Acadio? Sargón I. Sargón I, entonces, ¿sí? Pues es el gran creador del Imperio Acadio. Ahora,
Profesor, ¿cuánto tiempo aproximadamente gobernaron los acadios Mesopotamia? ¿Cuánto tiempo existió el imperio acadio? Aproximadamente 40-45 años, ¿correcto? Sargón va a morir y empieza la decadencia del imperio acadio. Y eso va a coincidir con la llegada de los Guti, que van a destruir el imperio acadio. Entonces, el imperio acadio queda destruido y entonces los sumerios vuelven a cobrar, a recuperar su libertad. Entonces, a eso se le va a llamar el renacimiento sumerio. De todas las ciudades sumerias que recuperan su libertad, va a destacar la ciudad de Ur. Entonces, hasta ahí, ¿cuáles son los dos pueblos que habitaron la Mesopotamia? Los sumerios, los primeros que llegaron a Mesopotamia, y luego ¿quiénes? Los acadios. No te olvides que Mesopotamia, sí, significa región entre ríos. ¿Dónde se ubicó Mesopotamia? En el cercano oriente del Asia. ¿Cuál es el país actual donde, pues, hace 4000 años atrás se desarrolló Mesopotamia? Irak, país actual Irak. Y no te olvides, los ríos que estaban alrededor de Mesopotamia fueron el río Tigris y el río Éufrates. ¿Quiénes fueron los primeros que se ubicaron en Mesopotamia? Los sumerios. ¿Cómo se organizaron políticamente? En ciudades-estado. ¿Quiénes son los que llegaron después? Los acadios. ¿Qué fundaron en Mesopotamia? El imperio acadio, hasta que fueron invadidos por los Guti. Luego de la invasión de los Guti, va a haber un periodo de caos, de desorden, pero eso termina cuando llegan los amorritas, que fundan la ciudad de Babilonia, y entonces dan origen al primer imperio babilónico, ¿correcto? Y ahí va a destacar Hammurabi. Hammurabi va a ser, pues, un gran gobernante, pero además su grandeza se debe a que creó un código, ¿me entiendes? Sintetizó en su código las leyes, las normas que ya tenían los sumerios y los acadios. Entonces su código es considerado el primer gran código de la humanidad. Un código que se ha encontrado en una estela en Susa. James Morgan lo descubrió, ¿no? El código de 282 leyes, un código civil, un código que rigió y buscó el control de la sociedad. Entonces, esto también ha sido preguntado en Villarreal, en examen de admisión. ¿Quién fue el primer legislador de la humanidad? Hammurabi, ¿correcto? Hammurabi va a morir y entonces empieza la decadencia del primer imperio babilónico. Eso también va a coincidir con la llegada de los hititas, que van a traer el hierro a Mesopotamia y los casitas del caballo. Tiempo después llegan los asirios. Entonces los asirios vendrían a ser, en orden cronológico, por decirlo así, el cuarto pueblo que va a llegar y se va a establecer en Mesopotamia. Sumerios, acadios, babilonios, asirios. Los asirios eran un pueblo guerrero, correcto, que manejaba a gran escala el hierro, ¿ya? Y los asirios, para desplazar la importancia de Babilonia, van a construir la ciudad de Nínive. Y pues ahí van a destacar grandes emperadores, pero el más importante va a ser Asurbanipal, que los griegos también llamaban Sardanápalo, por si acaso. Profesor, Asurbanipal tiene dos obras, una política y otra cultural. Obra política, él va a lograr la mayor expansión de Mesopotamia, llegando a invadir a Egipto, por si acaso, en la época de Paxametico I. Y la otra obra, que fue cultural, sí, Asurbanipal mandó a construir en Nínive la primera biblioteca de la humanidad. Obra política, mayor expansión territorial de Mesopotamia. Obra cultural, primera biblioteca de la humanidad, por si acaso, ¿ya? Entonces, no se olviden que el imperio asirio fue el periodo de mayor apogeo en Mesopotamia. Finalmente, los babilonios recuperan su poder. Van a vencer a los asirios. Va a haber una alianza entre Nabopolassar, rey de Babilonia, con Ciaxares, rey del reino medo. La alianza entre babilonios y medos va a poner fin al imperio asirio y va a dar origen al segundo imperio babilónico. Esta fue la época donde destacó Nabucodonosor, que construyó los jardines colgantes de Babilonia. Luego viene Nabodino y finalmente viene Baltasar en el año 539, cuando Baltasar estaba gobernando la Mesopotamia, ¿ya? Se va a producir la llegada de Ciro II y los persas. Se va a producir la llegada del imperio persa. Entonces, los persas van a provocar el fin
ya del segundo imperio babilónico, van a conquistar la Mesopotamia y entonces con eso Mesopotamia va a llegar a su final en la batalla de Opis, ¿correcto? Para completar la información, no te olvides que la escritura que inventaron los sumerios se llamó la escritura cuneiforme, que escribían en tablillas de barro, ¿correcto? Y que pues eso ha hecho que los sumerios sean considerados la primera civilización de la humanidad. El haber creado la primera escritura de la historia los ha hecho, sí, los ha hecho pues merecedores de ser denominados la primera civilización de la humanidad. Si tuvieron escritura, pues tuvieron también literatura. Entonces nace el mito del Gilgamesh, el poema del Gilgamesh, ¿correcto? ¿Ya? Que habla sobre Gilgamesh, un gobernante pues sumerio, ¿no? Y no te olvides que en arquitectura destacaron los zigurats, que fueron templos desde donde gobernaron los patesí, fueron observatorios astronómicos y también centros de poder político y económico, por si acaso. Las esculturas, sí, aparecieron con los asirios, sobre todo, los toros alados, ¿ya? Y no te olvides que Mesopotamia fue un territorio, disculpen, fue un territorio donde, pues, la religión fue politeísta, porque de alguna manera se rindieron culto a varios dioses, siendo los más importantes Anu, dios del cielo, Enlil, dios, pues, de la tierra, Ea, diosa del agua, ¿correcto? Sin, diosa de la luna, Shamash, dios de la justicia y del sol, Ishtar, diosa del amor y la belleza, también llamada Inanna, y Marduk, el dios más importante para los babilonios, ¿correcto? Muy bien, para redondear la idea, aportes que nacieron en Mesopotamia, la escritura cuneiforme, primera escritura de la humanidad, la rueda, la astronomía. Estos tres aportes, sobre todo, corresponden a los sumerios, así como también los sumerios, pues fueron los primeros que dividieron el tiempo y usaron el calendario. El primer calendario de la humanidad fue creado también por los sumerios, el calendario de 360 días, que era un calendario lunar. Y también acuérdate que fue en Mesopotamia donde apareció, ¿sí?, el sistema sexagesimal, ¿correcto? Que es un aporte que corresponde a la numeración, ¿no? Sistema sexagesimal. Muy bien, jóvenes, entonces esto ha sido una síntesis del tema de Mesopotamia, ¿correcto? Ya un tema muy importante, una región muy importante que albergó a la primera civilización de la humanidad, ¿sí?, los sumerios. No se olviden que la Academia Grupo Villarreal está abriendo un nuevo ciclo semianual en todas sus sedes. No se olviden, avisen, pase la voz. En este último examen de admisión, la Academia Grupo Villarreal ha logrado más de 500 ingresantes, ¿sí? Entonces, los esperamos en la Academia Grupo Villarreal. Se despide ustedes el profesor Arturo Villegas. Hasta otra oportunidad y otra clase. Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes.